Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo para la Comisión 6251. Este sería nuestro cuarto video, mejor llamarlo cuarto video que cuarta clase, porque en realidad los videos por razones técnicas no los puedo hacer muy largos, entonces una clase demandaría 40-60 minutos y lamentablemente no tenemos esa capacidad, o sea que muchas veces las clases vienen fragmentadas. Aunque les llamemos clase 1, 2 y 3, vienen fragmentadas. Advierto que no hay mucha actividad de parte de ustedes. Entiendo que la decisión del rectorado de reprogramar todo ha hecho a algunas personas no muy pensantes tomar la decisión y bueno, si la van a dictar en junio, ¿para qué protestar ahora? ¿Para qué estudiar ahora? Más bien me dedico a protestar que no tengo nada que hacer en las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, deberían estar estudiando. Deberían estar estudiando para tratar de aprobar virtual o deberían estar estudiando para que se les haga mucho más fácil el final de cursada. Y deberían estar estudiando para evitar el invierno y deberían ir en la facultad y deberían estar estudiando para evitar el contagio. Pero de todos modos es una decisión de ustedes. No estoy de mal humor, pero tienen que estudiar, tienen que conectarse conmigo. No sé a quién le estoy hablando, porque la verdad los videos que he subido tienen entre 0 y 2 vistas. Como una es mía, calculo que hay una sola persona que está mirando los videos. Bueno, dejemos este tema. En el video o clase cuarta, voy a volver para atrás a algunos de los temas del 3. No quedó del todo claro, no me quedó del todo claro la literatura, la bibliografía no es del todo clara tampoco. Allá por páginas 74 y 75 se preguntan los autores del libro que seguimos. Si la política es gestión de conflictos y si tiene una fase estructural, una fase de procedimiento y una de resultado, ¿por qué cambia la fase estructural? Y entonces da ciertas teorías. Yo preferiría darlas en un orden diferente al que dice el libro. Empezaría por el segundo, por Marx, que es el primero históricamente, luego daría Durkheim, luego Weber y al final el cuarto autor o autores. A mediados del siglo XIX, y mirando un poco también la teoría económica clásica, es decir, Adam Smith, la escuela escocesa del siglo XVIII, Marx y Engels se plantean esto. En realidad, las formas políticas están siempre derivadas o determinadas por lo que está debajo. Y lo que está debajo es actividad económico-social de base. Por una parte está la actividad de producción, en un sentido estricto, en la cual nosotros verificamos este fenómeno de la división del trabajo. Unos hacen una cosa, por ejemplo, sillas, y otros hacen mesas. O si unos hacen sillas y mesas, otros harán calefones, harán estufas, harán automotores. En cada fábrica está dividido quién hace la cabeza del alfiler y el cuerpo del alfiler y quién lo pone, lo junta. Y eso evidentemente genera diferencias entre los sujetos y además genera, digamos, la diferencia fundamental entre los que trabajan y los que administran, o son dueños. Y esto nos lleva al segundo nivel de la división. Aparte de la división del trabajo, la división social reconoce los propietarios y los que no son propietarios, los que venden su salario o asalariados. Entonces, hay un nivel de división social del trabajo, en donde hay propietarios burgueses y asalariados, y un nivel de organización técnica, las relaciones técnicas de producción y las relaciones sociales de producción. Todo país se organiza de esta manera. Hay muchos factores que matizan este fenómeno de la división social y de la división técnica del trabajo. Perdón, puede haber también una división regional, una división internacional, etc. La dialéctica, lo que está pasando entre el nivel de las relaciones de producción, relaciones técnicas, cómo se divide la empresa, cómo se divide el país y en el país las empresas. Y por otro lado,
las relaciones de dominación, de propiedad y de venta del trabajo, van a precisar de leyes y van a precisar de poder político. Evidentemente que si yo tengo una fábrica, una relación técnica de producción pacífica y los propietarios no tienen mayor problema en administrar esto, las leyes laborales van a ser mínimas. Si se gestionan, si se crean conflictos en el nivel de base entre las distintas partes que producen, una fábrica puede exigir tener derecho a hacer algo y otra fábrica decir no, eso es lo que yo hago. O entre los que son asalariados y los que son propietarios, entonces surge la necesidad de un derecho del trabajo o un derecho de la propiedad con más, o un derecho penal con más especificidad y de un poder político más complejo, con más capacidad para imponer la fuerza, para imponerse por la fuerza, con más divisiones en su administración, en fin, un estatuto de organización completamente diferente. Esto es lo que dice Marx, y entonces dice, en la medida en que evolucionan las formas de organización económica y social, el modo de producción, evolucionan las formas políticas. Hay un modo de producción, cómo se divide el trabajo, relaciones técnicas de producción, y cómo está dividida la propiedad, relaciones sociales de producción, quienes son ricos y quienes son pobres, y esto permite, ocasiona en su desarrollo el cambio en las formas políticas. Cada tipo de organización económica exige instrumentos coactivos suficientes para asegurar una determinada distribución de los recursos producidos y para legitimar dicha producción o distribución desigual entre los miembros de la comunidad. Es decir, asegurar que se produzca y asegurar además que se divida, según Marx, injustamente porque unos reciben más y otros reciben menos. Esto sería la esencia de la primera teoría que ustedes tienen en el segundo punto, que explica en la página 74 por qué cambian las estructuras políticas. Tenemos luego lo que aparece en primer lugar en el libro, la teoría de Durkheim. Durkheim, sin entrar en el nivel de especificidad de Marx, dice, tal vez tomando la historia de la humanidad en términos mucho más amplios, dice, siempre hubo división social del trabajo. Al principio las sociedades eran orgánicas, eran simples, eran pequeñas, muy cohesionadas, pero las necesidades de la vida llevan a que se realice una división social del trabajo que él no enfoca tan conflictivamente como lo hace Marx, ni con tanto detalle. Esa división social del trabajo lleva a la especialización de tareas, a la aparición de nuevos órganos y su combinación en estructuras diferentes, y cuando más se especifica, cuando más variada es, aparecen o se progresa en la definición de un ámbito en que el sujeto social individual es actor político, se emancipa y se libera de una situación en que persiste la confusión entre dependencias económicas. Es decir, al comienzo hay siempre algo de mezcla entre lo económico, lo cultural, lo político. En la medida en que la sociedad se divide, se especializa en términos más amplios y más laxos, que lo determinó Marx, en la medida en que se divide para producir o se divide culturalmente en grupos, etc., se van a generar instituciones políticas que van a resolver el problema que se plantea, el problema teórico que se plantea Durkheim, cómo la gente se puede ayudar los unos a los otros. Bueno, se pueden ayudar los unos a los otros, pueden ser solidarios los unos a los otros, cuando, habiéndose dividido a la sociedad en múltiples órganos, en múltiples regiones, en múltiples ciudades, en múltiples tipos de producción técnica, en múltiples
variedades de situaciones financieras y de situaciones de propiedad, en múltiples situaciones culturales, lingüísticas, religiosas, todas estas situaciones produzcan actores sociales que puedan reclamar en una esfera política el reconocimiento de los derechos de su propia identidad. Entonces, cuanto más actores sociales diferenciados hay, habrá más ciudadanos y que estarán pidiendo un tipo de gobierno diferente o más ágil o más diferenciado para resolver sus conflictos. Esto es el primer punto, y el segundo en orden inverso del libro en páginas 74 y 75. Como se ven, es un poquito más difusa la teoría de Durkheim, o así aparece, fundamentalmente porque el problema de Durkheim no es el resolver el problema de la división del ingreso, que es el problema de Marx, sino es el resolver la cohesión social, cómo los distintos factores están separados y cómo pueden llegar a construir una solidaridad. Además, Durkheim es posterior a Marx, razón por la cual lo tomo en segundo lugar. El tercer punto es relativamente fácil, es donde invoca a Weber. Dice, las estructuras políticas cambian cuando cambian los medios de dominación, cuando cambia el armamento, las técnicas de organización militar, de administración legal y tributaria, incluso las técnicas de producción. Está más interesado en el nivel del Estado y en el nivel del aparato del Estado, Weber, que en la cuestión económica, a pesar de que era socialista. Pero de todos modos él advierte que todas las técnicas de dominación del Estado, todas las técnicas de dominación de producción dentro de la sociedad, responden a una lógica racional, se van haciendo cada vez más racionales, más eficientes, más perfeccionadas, y entonces van a generar estructuras políticas más sofisticadas. La visión general de Weber es que hay un proceso de racionalización política como resultado. Ley escrita, burocracia especializada, unificación tributaria y legal. En general, la modernidad va de lo menos racional a lo más racional, y eso en todos los niveles. En los niveles de la producción, de la relación social y en los niveles de dominación del Estado. En las capas específicas, ¿no? Ejército, burocracia, etcétera, que son las que luego van a determinar todo eso hacia arriba, un Estado más sofisticado, más flexible, con una teoría de derechos que responda a esa, con un derecho que responda a esa racionalización. Y por último, la cuarta perspectiva, que es más fácil de entender. Las formas políticas cambian en la medida en que la competición entre comunidades por el control de recursos naturales va cambiando. Las comunidades entre sí, las subcomunidades dentro de un estado, buscan tierras, buscan el material para producir, el agua, etc. Y para ello tienen que constituir un estado con características de liderazgo, con características fiscales, etc. Puede haber guerra, etc. Unos ganarán, otros perderán, los más fuertes ganarán, los más débiles perderán. Y esta es una teoría de cuño spenceriano, más bien de Gundlowicz, que es un discípulo de Spencer, o un seguidor de Spencer, pero esta es la otra teoría, no se confunde con las anteriores, porque no se refiere a la división del trabajo como las dos primeras, ni a la racionalización como la tercera, sino a la competencia por factores, que es lo que lleva a las comunidades a producir un aparato político diferente. Bueno, acá repito lo que había dicho antes y pasamos enseguida a terminar el capítulo primero, o quinto.